Sí. Ok. ¿Qué tuvieron? Ok, ¿qué vieron con el doctor González? Lípidos 3, tratamiento de dislipidemias. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver obesidad y tratamiento farmacológico de la obesidad. Son dos clases, sí tienen bastante información, pero afortunadamente son pocas diapositivas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, empezamos con la definición de la OMS, que define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo, y que esta puede ser secundaria a diferentes causas que incluyen desbalances energéticos, patologías genéticas y uso de fármacos, y que, bueno, pueden ser perjudiciales para la salud. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Federación Mundial de la Obesidad, que es la WOF por sus siglas en inglés, la refiere como una enfermedad crónica, recurrente y progresiva que requiere de atención inmediata para su prevención y control. Sabemos que la obesidad por sí, anteriormente solo se concebía como una cuestión estética, pero pues ya estamos más que convencidos de que esta es una enfermedad que, si no se trata, puede conducir a varias enfermedades, desde enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, eh, problemas circulatorios, en fin, muchos otros eventos. Entonces, bueno, para hablar un poquito de epidemiología, según la OMS, desde 1975 a la fecha se han triplicado los casos en el número de pacientes con sobrepeso y obesidad. Aproximadamente el 13% de la población adulta normal tiene sobrepeso o obesidad. En las niñas, también en la población pediátrica, también ha aumentado en forma importante, de 0.7 más o menos en el 1975 a 5.6%. Esto quiere decir que actualmente hay 50 millones de niñas obesas y de niños de 0.9 a 7.8%, y hay 74 millones de niños obesos. Y en cuanto a nuestro país, pues desgraciadamente ya estamos considerados. Acabo de ver unas estadísticas más recientes que estas de Sanud del 2016. Ya estamos considerados como el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Si se fijan, están hablando aquí de una 13% de población mundial. Bueno, pues aquí en nuestro país, el 72.5% de nuestra población tiene obesidad o sobrepeso. Específicamente 39.2% de sobrepeso y 33.3% de obesidad. En cuanto a diferencias en cuanto a género, es un poquito más la obesidad en mujeres, 69.4 en hombres, 75.6 en mujeres. Y algo que también ha estado cambiando, antes, por ejemplo, la obesidad se daba mucho más frecuente en áreas urbanas que en rurales, y prácticamente ya están igual. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, de los pocos buenos hábitos alimenticios que tenía la población rural, bueno, pues ya los ha ido perdiendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las causas, ¿sí? Como les decía yo en una plática de diabetes,
bueno, pues estamos considerados como uno de los principales países consumidores de bebidas azucaradas no lácteas. Aquí lo tenemos en la encuesta, hasta el 85.3% de la población bebe refrescos o bebidas endulzadas, hasta un 45% cereales dulces, 38% botanas, dulces o postres, y vemos que la cantidad de comida, digamos que sana, pues ha ido disminuyendo también. Y bueno, pues otra manera de definir la obesidad ya en puntos prácticos, pues es a través del índice de masa corporal, que ustedes ya saben que es el peso en kilogramos entre la talla por metros, a talla al cuadrado en metros. Y bueno, los puntos normales es de 18.5 a 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9 y la obesidad más de 30. Y aquí tenemos grados de obesidad de 30 a 34.9, la obesidad de grado 1, la grado 2 de 35 a 39.9 y la grado 3 mayor de 40. Y bueno, dentro de la etiopatogenia de la obesidad, ya sabemos que es un problema de salud mundial, donde van a intervenir muchos factores como los genéticos, los biológicos y los ambientales, y que van a causar, como les decía yo, muchas complicaciones, comorbilidades, desde el síndrome metabólico, diabetes mellitus, complicaciones de la diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Y todo esto de factores, tanto genéticos, biológicos, ambientales, también van a tener una característica. Todos los pacientes obesos o con sobrepeso van a tener un estado de sobrealimentación y en alguna medida de sedentarismo. Esto es muy importante que lo conozcamos. Como les dije, esto es multifactorial. Vamos a ver uno por uno de los detalles genéticos, hormonales y ambientales. Dentro de los ambientales, pues es importante la dieta, la actividad física, los factores socioeconómicos y sociales. Y bueno, entrando en detalle con los genéticos, se han ido descubriendo varias. Los principales que les investigué y que se los pongo aquí es el gen de la leptina, el gen LEP, el gen FTO, que es Fat Tissue Obesity, y el gen INSIGHT2, que es el gen 2 inducido por insulina. Estos son, digamos, que los que se están estudiando actualmente y están tratando de ver si hay de alguna manera si se pudieran manipular para disminuir un poco esta cuestión de la obesidad. Otro punto que apoya el factor genético como causa de la obesidad es que se han visto que algunas enfermedades genéticas comparten características de pacientes con sobrepeso o obesidad. Las más características son las del síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Down, y son más raros, pero estos, por ejemplo, comparten que tienen obesidad por una alta regulación hipotalámica del apetito. Entonces son pacientes, sobre todo los Prader-Willi, son pacientes con obesidad, retraso mental, hipogonadismo. Y bueno, la obesidad ya se dieron cuenta que es por una alteración del hipotálamo. Dentro de los factores biológicos, ahorita está muy de moda o está muy en investigación esta cuestión de la microbiota o de la flora intestinal, donde dicen que se ha cambiado de una manera impresionante con los alimentos procesados nuestra microbiota, con un aumento de firmicutes y una disminución de bacteroidetes. Estos son términos muy
cuestiones nutricionales, pero son importantes que los conozcan porque es de alguna manera cambiar la flora intestinal y esto hace que se disminuya la absorción de ciertos nutrientes y se favorezca la absorción de algunos elementos como carbohidratos simples y grasas que nos van a empezar a alterar el metabolismo, ¿sí? Y dentro de los ambientales, bueno, pues está el impacto en la prevalencia de la obesidad, que es la transición nutricional. Como les decía, hemos ido cambiando la nutrición en lo que va bueno, desde la industrialización en el siglo, a finales del siglo XIX, todo lo que es el siglo XX y parte de este siglo. La transición demográfica también, pues, ha ido disminuyendo la natalidad y hemos ido aumentando la expectativa de vida, la transición epidemiológica y la transición socioeconómica. Todo esto, bueno, pues hay una transformación de usos y costumbres con un aumento en la disponibilidad de alimentos. Por una parte, esto es bueno porque cada vez llegan más alimentos a áreas donde habitualmente no llegaban, pero el problema es que hay un aumento en el consumo de alimentos de alto contenido energético, que son las comidas industrializadas, por ejemplo, los refrescos, las pizzas, todo esto, las cuestiones de envasadas como sopas Maruchan, todo esto, ¿no? Y sobre todo una disminución de actividad física porque pues ahora ya con el home office, con el uso del carro a todos lados, pues ha ido disminuyendo nuestra actividad física y todo esto, bueno, pues es lo que nos está llevando. Este cuadro es nada más como un resumen de lo que he estado mencionando, donde hay factores genéticos, factores ambientales, estilo de vida, y que todo prácticamente va a interferir hacia un estado de sobrepeso o obesidad. Bueno, aquí les quería presentar esto. Esto es de un libro que hicieron un fotoperiodista y una escritora, es Peter Menzel y Fat de Alucio, y escribieron este libro, más bien es de ilustraciones. Tiene pocos textos, pero son muy importantes. Se llama ¿Qué come el mundo?, ¿no? Y presentan, ellos se han dedicado a viajar y a estar fotografiando familias, normalmente son de 4 o 5 integrantes, y los retratan con lo que consumen en una semana. Y vean, pues fíjense la variabilidad que hay entre los pueblos. Por ejemplo, el de su izquierda es una familia de Carolina del Norte en Estados Unidos. Fíjense, pues, el consumo de pizzas, de todas las papas o frituras, refrescos, ¿sí? Aquí hay muy poco de alimento, digamos que natural, ¿sí? Esta es una familia de Alberta, Canadá, donde tienen un poco más de alimentos naturales, lácteos, pero sí, no les faltan las papitas, los cereales atrás. Y esto es para ver también, digo, correlacionarlo con el estado nutricional de los pueblos. Aquí tenemos 2 países asiáticos, está el chino y el japonés en su lado derecho. Si se fijan, el japonés tiene mucho más contenido de productos industrializados, tiene un alto contenido, un consumo de pescados, verduras. Si se fijan, poca fruta. Aquí hay un poquito más de alimentos crudos o vegetales y frutas. Aquí también hay carnes, pescados, ¿sí? Aquí son 2 países europeos. Ya hay un poco más de refrescos, pan, bastante pan, frutas y verduras.
Esta es una familia italiana y esta es una familia alemana. Y aquí lo que caracteriza a los alemanes es un poquito más de consumo de carne, menos pan, pero aquí, por ejemplo, dejaron los refrescos, pero tienen un alto contenido de vino y cerveza. Y bueno, esto es contrastante. Esta es una familia de Chad, de la República del Chad en África. Prácticamente viven con una semillas y frutas, ¿no? Y algo de frutos. Entonces, vean, no hay vino, hay puros granos y algunas semillas. Y esta es la familia mexicana. Es una familia mexicana que bien la cantidad, aquí están las cervezas, todos los refrescos, lácteos, ¿sí? Cereales, pan, abundante contenido de frutas y verduras, ¿sí? Pero, bueno, tortillas. Entonces, de alguna manera, si yo creo, y este es mi punto esperanzador, es que tenemos acceso a muy buena comida en nuestro país, con vegetales, con frutas, pero le estamos haciendo caso más a esto que nos está llevando al primer lugar en obesidad. Entonces, si tratamos y si logramos educar a nuestros pacientes para que dejen de consumir ciertas cosas, como el refresco, como los cereales endulzados, como a lo mejor disminuir el consumo de frutas y aumentar los vegetales, con eso haríamos muy buena labor. Y bueno, dentro de la fisiopatología de la obesidad, pues se dice que hay un desbalance entre el gasto que tenemos y el aporte que conseguimos con los alimentos. Y el aporte que conseguimos ya sabemos que es principalmente a través de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas. Y sabemos que los carbohidratos es el principal suministro de energía y que de alguna manera esta es una energía fugaz que se va rápidamente, ¿sí? Pero también que si estamos en un estado de reposo o de sobrealimentación, estos carbohidratos se van a ir almacenando en forma de grasas en el hígado, ¿sí? Y en un estado de ayuno o en algún estado donde nos va a requerir mayor consumo de energía, estas grasas se van a movilizar a partir del hígado a carbohidratos. Y bueno, dentro de la fisiopatología prácticamente he encontrado mucho, pero donde usan los principios de termodinámica, de física, y ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo exceso de energía en el cuerpo cambia la energía interna. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que comemos se va a transformar en energía química y esto se va a almacenar en tejido graso y este tejido graso va a aumentar nuestra masa de tejido adiposo. Y aquí está una, digamos que, fórmula donde dice que el gasto energético total es igual al gasto energético basal, que es el de reposo, más el gasto energético de actividad física, más el gasto energético de termodinámica. Sí, esto es, por ejemplo, este es lo que utiliza, el gasto que utiliza para hacer la respiración, para que lata nuestro corazón, ¿sí? Esa es prácticamente esta fórmula. Entonces ya tenemos que tener una regulación entre el gasto energético y la ingesta y vamos a ver qué factores van a intervenir en esta regulación o en esta. Principalmente está el sistema nervioso central,
Ya habíamos dicho que el hipotálamo es el que tiene los centros de hambre y saciedad, el sistema digestivo a través del hígado y páncreas, y el adipocito, que como les decía yo anteriormente en alguna plática, el adipocito pues se concebía nada más como tejido graso, como algo que nos sobraba, pero que no tenía mayor funcionalidad. Y en los últimos 30 años se ha descubierto una gran cantidad de funciones del adipocito. Principalmente tiene tres, que es el de almacén de energía, liberación de energía, y ahí tiene una función endocrina o metabólica. Y estas son algunas características del adipocito. Puede cambiar su diámetro hasta 20 veces, perdón. Puede aumentar su volumen hasta en 1000 veces. Cada adipocito es capaz de almacenar en su interior triglicéridos, aproximadamente 0.5 microgramos en cada célula. Este proceso se llama esterificación y lo va a realizar a través de las lipoproteínas lipasas principalmente. El número promedio de adipocitos en el cuerpo humano, en una persona normal, es de 30 a 60 por 10 a la 9. ¿Qué quiere decir? Que es de 30 a 60 mil millones de adipocitos. Y esto, haciendo un cálculo, si es esta cantidad de 30 a 60 mil millones de adipocitos y cada adipocito puede contener 0.5 microgramos de triglicéridos, bueno, estamos hablando que pudiera haber un volumen graso de 15 kilos en un cuerpo de 70 o 135,000 kilocalorías. Y entonces vamos a ver cómo participan algunas sustancias, algunos péptidos para favorecer o impedir estados de sobrepeso u obesidad. Entonces, el principal y el que también últimamente se ha investigado mucho es la leptina, que es un péptido de 167 aminoácidos y que este péptido va a tener similitud entre especies diferentes. Se dice que nosotros tenemos un 84-83% de similitud con la leptina de la rata y de los ratones de laboratorio. Y bueno, es a través del hipotálamo donde la leptina va a ejercer un efecto controlador de la homeostasis energética, modulando la ingesta calórica. Esto va a provocar la activación de sistemas efectores catabólicos, que es contrarrestando el balance energético positivo. Todo esto se va a traducir en una reducción de adiposidad por inhibición del apetito. Va a tener un efecto anorexigénico, o sea, va a disminuir o a inhibir el apetito a través de un receptor del núcleo, en el núcleo infundibular del hipotálamo. Y estas también son unas acciones de la leptina. Va a disminuir la secreción del neuropéptido Y, que a diferencia es un estimulador del apetito endógeno muy potente. Va a disminuir la secreción del péptido relacionado a GUTI, que es un antagonista de receptores de melanocortina 1 y 4, que estos son reguladores del apetito. Va a usar el sistema nervioso autónomo simpático para estimular la liberación de TSH y la estimulación de receptores noradrenérgicos alfa 1 y beta 3, disminuyendo ingesta y aumentando el gasto energético. Otros factores que que van a intervenir en la obesidad es el sistema nervioso autónomo a través de su vía parasimpática,
va para modular el metabolismo hepático a través también de secreción de insulina y de vaciamiento gástrico. Otros son los estímulos olfatorios y gustativos, que son señales que se integran y se procesan en el sistema nervioso central y van a liberar neurotransmisores que modulan la ingesta. Esto tiene que ver mucho incluso con cuando tenemos cierta afinidad para algunos alimentos o cómo nos los presentan, que se nos antojen más, ¿no? Y esto tiene que ver mucho el primer neurotransmisor que conocemos, es la serotonina. Y aquí tenemos algunos conceptos de los receptores de serotonina que regulan la cantidad de alimento ingerido, regulan la selección de macronutrientes, y esta estimulación a nivel hipotalámico va a reducir la ingesta calórica, particularmente de las grasas, cuando se estimula esta serotonina. Otros péptidos es la hormona estimulante de la melanocortina alfa, que es, hormona estimulante del melanocito alfa, y es un péptido anorexigénico. Está sintetizado por el núcleo arcuado y se distribuye principalmente en el sistema nervioso central. Su administración en el sistema ventricular causa disminución del apetito y aumento de termogénesis. Otro péptido es el neuropéptido Y, donde su función principal es aumentar la ingesta de alimentos y es el neurotransmisor más potente de acción anabólica. O sea, es contrario. Va a estimular el apetito, los otros los van a inhibir. Y otros péptidos son los péptidos intestinales, como la colecistoquinina, el péptido liberador de gastrina, la bombecina. Estos van a disminuir la ingesta de alimentos y obviamente la insulina, que tiene un efecto anabólico. Por otro lado está la grelina, que va a tener este es un péptido con efecto orexigénico, va a actuar a nivel del hipotálamo a través de 3 vías: la circulatoria, que llega a través de la sangre, pasando por la barrera hematoencefálica hasta el hipotálamo. Otra es por vía del estómago, a través del nervio vago, que va a ir del estómago al hipotálamo. Y otra es a través de una síntesis intrahipotalámica. Y esta grelina se va a elevar cuando hay un balance energético negativo, es decir, cuando hay un ayuno prolongado, se va a liberar grelina para estimular el centro del... Y también tenemos estos péptidos que ya hemos hablado en algún momento de ellos, que son péptidos gastrointestinales relacionados con la saciedad, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es capaz de inducir una secreción de insulina ante elevaciones de la glucosa. El GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón, tipo 1, que va a actuar tras la ingesta de carbohidratos y ácidos grasos y va a lograr una disminución en la ingesta calórica hasta en un 15%. Y el péptido Y, que es sintetizado por células del tracto gastrointestinal, principalmente en colon y recto, pero también se sintetiza, se ha hallado en estómago, páncreas y sistema nervioso central, y va a secretar se secreta en función de una ingesta calórica, principalmente alimentos con grasas, con alto contenido de grasas. Y este péptido Y va a facilitar la absorción de nutrientes mediante el vaciamiento gástrico y el tracto gastrointestinal. Otro es el glucagón, que estimula la degradación de glucógeno y la gluconeogénesis. Y otro es la enterostatina, que disminuye la ingesta de grasas y produce saciedad. Como ven, son bastantes péptidos, tanto intestinales como del sistema nervioso, que van a actuar en un balance entre el
referentes del control de peso corporal, como es el sistema endocrino, y ya vimos con todas estas clases que hemos tenido, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que va a estimular el factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1 para un crecimiento lineal. Esto sobre todo en la infancia y en también la tiroides a través de sus hormonas va a lograr una síntesis de proteínas y va a favorecer el crecimiento. Posteriormente en la pubertad, bueno, pues están las hormonas gonadales como la testosterona y los estrógenos. La testosterona va a aumentar el peso corporal magro en relación a la grasa, y los estrógenos van a tener digamos que la acción contraria. Va a aumentar el peso corporal, pero a expensas de grasa. Y obviamente esto va a ser en la pubertad mucho más evidente, y en la edad adulta o ya cuando las hormonas van en declive, pues por eso observamos que a los pacientes adultos mayores ya la testosterona es menor y va perdiéndose, digamos que masa magra, y va a sustituirse por grasa. En cuanto a los glucocorticoides, bueno, pues van a tener un control neuroendocrino de la ingesta y consumo energético, y la insulina, pues ya vimos que actúa como un anabólico. Del sistema neurovegetativo, bueno, pues vemos que va a tener también una regulación de secreciones hormonales y de la termogénesis. Y este también es un cuadrito como, digamos que, como un resumen de todo lo que hablé, de todas las péptidos que actúan, dónde actúan, y si son inhibidores del apetito o estimuladores del apetito. Acuérdense que orexigénico es que estimula el apetito, anorexigénico que lo inhibe. Y bueno, pues si tenemos un paciente con sobrepeso o obesidad, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, principalmente, como les había dicho en otras clases, a través de una buena historia clínica, principalmente viendo los factores, los antecedentes heredofamiliares. Si tiene comorbilidades, sobre todo enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, disfunción tiroideas, neoplasias, el tipo de dieta que está consumiendo actualmente, si está ingiriendo alcohol, el tipo de ocupación, la actividad física, cómo ha ido su historia de ganancia de peso, porque no es lo mismo que un paciente toda su vida o desde la adolescencia esté con sobrepeso o obesidad, a un paciente que, por ejemplo, ahora con la pandemia, que ha tenido tratamiento de peso o obesidad. Yo creo que ya se va a acabar el tiempo. No. Bueno, continuamos. Estamos con la evaluación del paciente con obesidad. Ya vimos la importancia de los antecedentes heredofamiliares, patológicos. Cuanto a la exploración física, pues obviamente tenemos que pesar y medir a nuestro paciente, tocarle el índice de masa corporal. Y los textos en cuanto a obesidad dicen que no es nada más decir si es un paciente con sobrepeso, con obesidad. Tenemos que ver qué tipo de obesidad tiene, porque finalmente la obesidad abdominal es la que más va a tener comorbilidades. Y entonces tenemos que medirle la cintura a los pacientes. Ya sabemos que hay una obesidad abdominal y una obesidad periférica. Entonces tenemos que medirles la cintura,
y el punto de corte es 88 centímetros para mujeres y 102 para hombres. Tenemos que buscar que pueden ir desde roncopatías hasta apneas del sueño, problemas respiratorios. Hay una enfermedad que se llama neumopatía restrictiva en los obesos que no pueden respirar adecuadamente. Si tienen enfermedades articulares, porque de alguna manera, ¿cómo les vamos a poder, digamos que, pedir que hagan ejercicios si tienen un problema en caderas o en rodillas por su obesidad, problemas de insuficiencia venosa? Y también tenemos que evaluar el estado emocional del paciente, si tiene estados depresivos, que es muy frecuente que los tengan, o alteraciones de la conducta alimentaria, si es un comedor compulsivo, si come por ansiedad, si tiene atracones. Todo esto tenemos que evaluar en nuestro paciente. Y buscar clínicamente datos de algunas otras comorbilidades que también lo pudieran estar favoreciendo a su obesidad, como es el síndrome de Cushing, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, alguna disfunción tiroidea como el hipotiroidismo, acantosis, que son datos de resistencia a la insulina, crecimiento hepático, si ya tiene algún dato de hígado graso, insuficiencia venosa periférica, dificultad respiratoria, los que les comentaba yo, alguna alteración en pulsos periféricos o cardiopatías. Y obviamente, bueno, de estudios de laboratorio, pues le vamos a pedir glucosa, insulina, para ver esta relación de glucosa e insulina, hemoglobina glucosilada, si ya tenemos algún dato que sospeche de diabetes, azoados, que son los urea, creatinina y ácido úrico, para ver si tiene ya algún problema en la función renal, las pruebas de función hepática. Esta es biometría hemática, no le hagan caso a que se me fue. Un perfil de lípidos para ver cómo anda de colesterol, de triglicéridos, de lipoproteínas de alta y baja densidad, un examen general de orina. Y bueno, si clínicamente, pues hay que pedir algunas pruebas para determinar si tiene el síndrome de Cushing o hipotiroidismo. ¿Qué prueba le pedirían para Cushing e hipotiroidismo? Hormonas tiroideas y TSH. Ajá, ese es para hipotiroidismo. ¿Y para Cushing? Cortisol. La ACTH, ¿no? Cortisol urinario, ACTH, sí. Eso se puede pedir. Y bueno, en cuanto a educación, pues obviamente tenemos que ser muy sutiles y tenemos que poner en un contexto de realidad a nuestro paciente, en la condición física del paciente, sobre todo si ya está enfrentando algunas comorbilidades. Hay muchas personas que incluso, y así lo han comentado, ¿no? Van a consulta por algún problema, pero no quieren que les hablen de obesidad. Y entonces tenemos que ir muy sutilmente introduciendo al paciente en esta realidad de que sí, bueno, está bien, pero su estado de sobrepeso. También hay cambios, también hay que hacerle ver al paciente que debe hacer cambios, pero estos cambios no son de momento, sino tienen que ser cambios de por vida. O sea, yo les digo al paciente, bueno, es que usted ya se tiene que dar cuenta que no puede comer como anteriormente comía si de veras quiere hacer alguna acción que le cambie su condición actual. Y obviamente también tenemos que introducirlo o reiniciar actividad física previamente evaluada. Diabético que haga actividad física, aquí también lo tenemos que hacer, obviamente
Tenemos que hacerle un electrocardiograma, pruebas de esfuerzo si es necesario, checarle la presión. Y también hacerle ver que las estrategias a corto plazo no son las más convenientes, ¿sí? Porque mucha gente quiere o acude al consultorio para que lo baje 5 kilos de peso en lo que le queda el vestido de 15 para los 15 años de su hija. O eso no pueden aceptarlo ni prestarse ustedes como médicos a hacerlo. Y obviamente, pues el involucro familiar es muy importante porque si no hay una buena dinámica y un involucro familiar, pues también, igual que en los pacientes diabéticos, vamos a tener muchos problemas para controlar a nuestro paciente. Entonces, no sé si tengan preguntas o sigamos con la otra presentación, que es el tratamiento farmacológico. Doctor, ¿qué tan común es encontrar una persona con hipotiroidismo que no presente bocio, pero que sí presente algunos otros síntomas? Muy frecuente, más de lo que te imaginas. Hay un tiroidismo subclínico, donde prácticamente no hay muchos datos, pero ahora sí que si los buscas intencionalmente, sí los vas a encontrar. Sí. ¿Y estas personas ya van a tomar levotiroxina por toda su vida o nada más por un ratito? Dependiendo, hay cuestiones que pueden favorecer al hipotiroidismo, que si tú se las quitas, por ejemplo, alguna cuestión de tiroiditis, si se las quitas, bueno, estar a lo normal. Pero pues esto no lo vas a saber hasta ir monitoreando las pruebas de función tiroidea. Bueno, vamos a ver el tratamiento farmacológico de la obesidad. ¿Qué se busca en el tratamiento farmacológico? Pues estos 3 puntos. Una mayor hacer dieta y ejercicio. Obviamente no podemos empezar un tratamiento farmacológico si Doctor, no. una pregunta. Ajá. ¿Ya cambió la nueva presentación? Es que seguimos viendo la última de la pasada. Ay, ok. Perdón. Espérame, según yo ya la había, pero espérame. Tienes razón. ¿Ya? Sí, doctor. Sí, gracias. Perdón. Ok. Entonces, vamos a tener una mayor reducción de peso y más beneficios clínicos que los alcanzados en intervenciones educativas, que son dieta y ejercicio. Entonces, no podemos iniciar un tratamiento farmacológico sin empezar con dieta y ejercicio. Eso es, digamos que, incorrecto. Tenemos que facilitar la adopción de hábitos de vida más saludables, porque como les decía yo, esto es una enfermedad crónica, entonces, pues no podemos, no es como una gripa o una diarrea, ¿no? Que tenemos un medicamento por cierto tiempo y ya se nos curó. Pues obviamente que no. Y bueno, vamos a también a dar medicamentos para favorecer un mantenimiento de peso. Lo que les decía es, esto ya es de aquí en adelante, no es nada más cuando por un ratito. Dentro de los antecedentes históricos, bueno, empezaron a usarse medicamentos para bajar de peso desde 1893 y los primeros que se empezaron a usar fueron hormonas tiroideas, pero obviamente no tardaron, bueno, en algunos países, porque desgraciadamente todavía se usan, pero en el siglo XX tuvieron que salir del mercado varios medicamentos, incluyendo las hormonas, que no son buenas como tratamientos para bajar de peso, porque los efectos adversos, pues obviamente que superan a los beneficios, ¿sí? Otros medicamentos que han salido, que también ya los hemos comentado en clases pasadas, es el rimonabant, que es el inhibidor del sistema endocannabinoide, y la sibutramina, que es un medicamento antidepresivo que tenía muy buenos efectos a nivel de apetito, de disminuir el apetito, pero mucha gente abusó de ellos y
a veces eran mal seleccionados los pacientes y tuvo varios efectos cardiovasculares que pues finalmente lo sacaron del mercado. ¿Y por qué causaron esto? Bueno, porque no se tenía una visión de obesidad como enfermedad que daba lugar a comorbilidades, y más bien se respondía a una demanda de los pacientes que a metas terapéuticas. O sea, como les decía yo, el paciente va y de repente le dice, ¿saben qué? Necesito bajar de peso porque quiero ponerme bikini en verano, ¿no? Y eso pues no funciona. Entonces, de repente se abusaba el uso de medicamentos para bajar de peso y tenían obviamente algún efecto adverso, sobre todo cardiovascular o en el sistema nervioso. Los fármacos aprobados para la obesidad, bueno, pues esto ya la FDA ha emitido varios requisitos que deben de tener, y es que el fármaco debe de estar orientado a objetivos terapéuticos específicos y debe incidir en mecanismos fisiopatológicos de obesidad bien conocidos. O sea, así como les dije, todo esto de la fisiopatología de la leptina, la grelina, el neuropéptido Y, así como les dije, por ejemplo, en la clase de diabetes, los pasos fisiopatológicos o los eventos fisiopatológicos que desencadenan la diabetes, así tenemos que ir aprendiendo los eventos fisiopatológicos de la obesidad y saber cómo funcionan ciertos medicamentos. Se deben incluir observaciones sobre cambios en comorbilidad asociada a la obesidad y parámetros metabólicos como glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, eventos cardiovasculares, eventos psiquiátricos y otros efectos adversos potenciales con el mecanismo de acción del fármaco. Y tienen que ser evaluados en pruebas clínicas por al menos un año, ¿sí? En estudios serios, ¿sí? Que estén aprobados por alguna institución. Las metas que debe cumplir el medicamento para bajar de peso debe ser que induzca una pérdida de peso un 5% mayor a la que alcanza con el grupo que recibe placebo, que este grupo de pacientes que bajen por lo menos un 5% sea el 35% y por lo menos el doble que en el grupo placebo, y que los efectos adversos no sobrepasen los beneficios. Y bueno, estos son algunos medicamentos aprobados por la FDA. Aquí está una lista y me gustaría que los conocieran. Es el Orlistat. En primer lugar, es un inhibidor de la lipasa intestinal y va a tener un efecto en absorción. Prácticamente es el único que actúa a nivel periférico. Todos los demás van a actuar a nivel del sistema nervioso central. La liraglutida, que es un análogo de GLP-1, que también se usa para diabetes, tiene efectos sobre saciedad y apetito e incrementa el gasto energético. La fentermina, que es un simpático mimético, va a tener un efecto en el apetito, va a disminuir el apetito. La fentermina con topiramato, que es una combinación de un simpático mimético con un anticonvulsivante, y va a tener un efecto en el apetito y en las conductas compulsivas hacia los alimentos. La naltrexona y el bupropión, que es, por un lado, la naltrexona, aquí está mal escrito, es naltrexona, no neltrexona. Permítame un segundo. Bueno, sí. Okay. Sí, claro.
donde nos quedamos en naltrexona y bupropión, que es un antagonista opioide, inhibidor, y por un lado la naltrexona, y el bupropión es un inhibidor de la recaptura de dopamina, noradrenalina y serotonina. Este medicamento bupropión se ha usado como antidepresivo y en programas para en pacientes fumadores, para ayudarlos a disminuir su adicción al tabaco. Entonces, vieron que esta, digamos que, combinación también influía en el efecto en el apetito y conductas compulsivas hacia los alimentos. Y por último tenemos la lorcacerina, que es un agonista selectivo del receptor 2 de serotonina y tiene un efecto también en el apetito y en el gasto energético. Vamos a ir poco, como les decía, gástrica y pancreática, disminuye la absorción de grasa en la dieta. Normalmente hay tabletas de 60 y 120 miligramos, se toman 120 miligramos 3 veces al día. Sus indicaciones principales son pacientes con buena adherencia a dietas que estén equilibradas, que quiere decir que sean de más o menos de 1.200 a 1.800 kilocalorías y que tengan no más. Es muy no es ideal en pacientes con trastornos de conducta alimentaria o comedores de carbohidratos. ¿Por qué? Porque pues es un encapsulador de grasas y si realmente el problema es que come carbohidratos y no come tantas grasas, pues no va a hacer efecto el medicamento. Las contraindicaciones son colestasis, que un paciente tenga un estado de colestasis, síndromes de mala absorción intestinal y pacientes con ciclosporina. ¿Por qué? Porque al inhibir la absorción de grasas no se va a absorber la ciclosporina. Efectos adversos, y eso es lo que se quejan mucho los pacientes, son diarrea, esteatorrea, que es grasa en las heces fecales, incontinencia fecal. Por ejemplo, si un paciente está tomando Orlistat y por alguna causa come un alimento, digamos que lo invitan a comer barbacoa o carnitas, que tiene un alto contenido en grasas, bueno, pues va a tener una incontinencia fecal y prácticamente son pacientes que necesitan pañal porque ni siquiera sienten y se defecan. Aumento de enzimas hepáticas y pancreáticas y de oxalato urinario que puede, digamos que, traducir a un estado de litiasis urinaria. La liraglutida, como ya les dije, es un análogo de GLP-1 del péptido parecido al glucagón. Esta fue aceptada en la FDA desde el 2019 para tratamiento de la diabetes y desde el 2014 para tratamientos de la obesidad. ¿Qué acciones va a tener? Bueno, va a tener un retraso en el vaciamiento gástrico, va a estimular la liberación de péptido Y, va a tener una oposición a la acción de la grelina, esto va a tener un aumento en la saciedad. También va a estimular vías anorexigénicas de la proopiomelanocortina y va a incrementar el gasto energético en reposo. Entonces, si se fijan, es un muy buen medicamento porque va a actuar a diferentes niveles fisiopatológicos de la obesidad. Esta se administra de forma subcutánea, ya vienen plumas precargadas y la dosis es de 0.6 miligramos diarios y esta dosis de 0.6 miligramos diarios se tiene que ir incrementando semanalmente. Digamos que la primera semana es 0.6, la segunda semana es 1.2, la tercera semana 1.8 y así hasta llegar a una dosis, de 3 miligramos diarios. Sí, en múltiplos de 6, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 y hasta llegar a 3 y ahí nos quedamos en 3. Podemos ir más lentos si el paciente tiene algún efecto gastrointestinal que vamos a ver ahorita. En las indicaciones, pues obviamente son pacientes con prediabetes o diabetes y obesidad.
Las contraindicaciones: no se puede dar en embarazo y lactancia, y también hay que tener cuidado porque todos los GLP-1 han tenido cierta asociación con cáncer medular de tiroides, neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y pancreatitis aguda. Dentro de los efectos adversos principales son la náusea, el malestar gastrointestinal, y puede haber una hipoglucemia cuando se usa con otros hipoglucemiantes, ya sea orales o con insulina. El otro ingreso que más sus mensuales. La lorcacerina también es otro medicamento que está aprobado para la obesidad desde el 2014 por la FDA, y la COFEPRIS también lo aceptó en 2016. Es un agonista de los receptores 2C de la serotonina, y estos van a modular el apetito y el sistema de recompensa. Va a tener también efectos sobre los circuitos cognitivos y afectivos, y tiene un efecto positivo sobre la homeostasis del glucosa. Esta ha sido poco usada en México, pero tiene, digamos que promete bastante. Todavía hay muy pocos estudios, digamos que de lorcacerina. La dosis es de 10 miligramos cada 12 horas, pero se puede iniciar, como todos los medicamentos, con dosis pequeñas para ver si no hay efectos adversos. Se puede empezar con 5 miligramos diarios, después 5 cada 12, después, si todo va bien, le aumentamos a la dosis estándar, que es de 10 miligramos cada 12 horas. Las indicaciones son pacientes con obesidad y comorbilidades, y las contraindicaciones: en el embarazo no se puede usar. Personas que estén con tratamiento antidopaminérgico, como algunos medicamentos para enfermedad de Parkinson, o serotoninérgicos, como algunos antidepresivos como fluoxetina, ¿sí? Todos esos no puede combinarse porque puede haber algo que se llama síndrome serotoninérgico. Y bueno, hay que tener cuidado en pacientes con valvulopatías o insuficiencia cardíaca, porque pueden tener alguna descompensación. Dentro de los efectos adversos está la cefalea, mareo, fatiga, náusea, boca seca y constipación, y también pueden generar hipoglucemias cuando se usan con algunos hipoglucemiantes orales. Y por último, porque los otros no están todavía en México, por último tenemos la fentermina, que esta ha sido aprobada en México para su uso a corto plazo. Esto es, no se puede usar más de 12 semanas. Y bueno, aquí hay una aclaración, porque por un lado está aprobada en México, la hay en México, se puede conseguir, pero por otro lado las guías internacionales ya han ido desaconsejando su uso, porque dicen que en 12 semanas, pues obviamente lo que yo les decía, hay que ver esto del tratamiento de la obesidad a largo plazo. Entonces, en 12 semanas uno no resuelve un estado de obesidad, ¿sí? Sin embargo, es un buen, digamos que es un buen medicamento para usarlo en fases iniciales, ¿sí? Las guías internacionales, como les digo, ya no recomiendan su uso porque este periodo no es compatible con el tratamiento de una enfermedad crónica como la obesidad. Es una amina simpático-mimética que va a suprimir el apetito. Dentro de las contraindicaciones, igual como todas: embarazo, lactancia, empleo de inhibidores de la monoamino oxidasa, abuso de sustancias, hipertiroidismo, hipertensión arterial descontrolada y enfermedad arterial coronaria. La dosis, hay varias presentaciones, tabletas de 6.4, 15 y 30 miligramos. Y lo que yo acostumbro es empezar por la dosis más baja, 6.4 miligramos, irle aumentando a 15, a 30, en lo que
el paciente va modificando su estilo de vida, teniendo una dieta más sana, haciendo ejercicio. Posteriormente, de 30 miligramos, empiezo a bajarle gradualmente, de 30 a 15, de 15 a 6.4, hasta que deje. Desgraciadamente, muchos pacientes que no hacen pues que no llevan dieta o ejercicio, vuelven a ganar peso cuando se les disminuye. Pero, por ejemplo, yo lo puedo usar si se va a operar un paciente por periodos cortos o en lo que de alguna manera el paciente se convence de que tiene que tener otro tratamiento, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, una buena opción sería la liraglutida, o incluso si es un paciente que es candidato, se le envía una valoración para una cirugía bariátrica. Y eso fue todo. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿Qué opina de Doctor, perdón. Sí, tú primero. A ver. Gracias. Doctor, por ejemplo, como el Orlisat, que es para que no se absorban las grasas, ¿hay alguno que exista para no absorber carbohidratos? Lo acabamos de ver. ¿El de carbohidratos? Sí. A ver, tú dime. No en esta clase. Pues son los inhibidores de alfa-glucosidasa, pero Okay. Actúan más bien como antidiabéticos, no como medicamentos para obesidad. Ajá. Ok, gracias. Sí. ¿Qué opina de las personas que utilizan como el Herbalife? Pues opino que, bueno, principalmente Herbalife es igual. Lo que yo he comentado en algunos, en algunas pláticas, son muy tramposos porque no te dicen exactamente lo que tienen. Algunas malteadas tienen proteínas, sí tienen proteínas, pero tienen también alto contenido de carbohidratos, cafeína, como para estimular. Entonces, te venden como unas malteadas energéticas y pues es a base de altos contenidos de azúcar y de cafeína. Entonces, desde ahí no. Y por otro lado, la COFEPRIS, yo no sé por qué no los ha sancionado, porque ya hay varios, digamos que estudios donde han causado problemas de insuficiencia hepática por el uso de estas malteadas de Herbalife. Entonces yo no los recomiendo. Sí se puede dar en algún momento un suplemento proteínico, pero un suplemento proteínico serio. Yo no recomiendo los productos Herbalife. Doctor, sobre eso yo tengo una pregunta. Es que también, bueno, de esos productos también hay unos que tienen la marca de que son bajo como en azúcar y que son como seguros para que un diabético los pueda tomar. Ajá. Entonces, no sé quién ahí regula como esas etiquetas que ellos tienen. Bueno, digo, principalmente sí hay proteínas, por ejemplo, el Glucerna es una proteína, es de la misma marca del Ensure, son proteínas de suero de leche con una proporción baja de carbohidratos, entonces el Glucerna es bueno. Algunas proteínas que, por ejemplo, últimamente he visto en Costco que tienen proteínas de suero de leche, o actualmente he visto una que se llama proteína vegetal. Esa prácticamente tiene bajo contenido de azúcar y tiene proteínas no de suero de leche, sino es a base de leguminosas, tiene proteínas de chía, garbanzo, frijol. Entonces, de alguna manera son suplementos buenos, pues que no te hacen daño. Y otra pregunta, doctor. Bueno, no sé si ya habían comentado de esto, de una cirugía que hay que, pues supuestamente como cura la diabetes, es una cirugía metabólica.
y al parecer es como muy nueva, pero no sé qué opina Así usted es. Pues, de ella. yo tenía mis dudas, pero he visto muy buenos resultados y obviamente, bueno, va a haber una clase el próximo lunes de eso, que es, va a hablar el doctor Mauricio Segura, que es cirujano bariatra. Y aquí lo importante es que sea el paciente indicado para la cirugía. Y hay varios tipos de cirugía bariátrica, pero especialmente el que tú comentas seguramente es el bypass gástrico. Y esta ha tenido mucho, digamos que mucho éxito y es una cirugía prometedora. El problema es convencer al paciente porque está lleno de tabúes y mitos, pero es una muy buena técnica quirúrgica que nos puede ayudar. Yo te puedo decir que tengo pacientes que han bajado, bueno, un paciente tenía 58 años, bajó más de 40 kilos y de 8 medicamentos que tomaba para hipertensión y diabetes, ahorita nada más está tomando 2. Y sigue bajando. Aquí la cuestión es que el paciente sí se educó bien, sigue haciendo dieta, sigue haciendo actividad física y ya tiene 2 años de operado y sigue bajando de peso. Gracias. Doctor. Sí. Ay, perdón. Tengo una duda con la fentermina. Aquí se termina el plazo de las 12 semanas. ¿Se puede, bueno, me imagino que es un lapso de tiempo, pero se puede volver a tomar el tratamiento y en cuánto tiempo? Sí. Tienes que dejar pasar un año y retomarlo. Los norteamericanos no lo aconsejan mucho porque dicen que si no bajaste en ese tiempo, pues no vas a bajar así en gran medida. Pero sí se puede volver a usar en un año. Aquí la cuestión es que el periodo es corto porque de alguna manera como que se va haciendo, no hay adicción, pero sí se va aficionando el paciente a estarlo tomando. Como le quita el apetito, pues obviamente se aficiona a no tener el apetito y lo quiere seguir tomando todo el tiempo. Gracias, doctor. Sí. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tendrá un correo para poderme comunicar con usted? Es que se le pedía al doctor Escalante, creo, pero me dijo que se lo pidiera a usted. Y otra duda, ¿usted sí da consulta, doc? Yo sí. Ah, bien. ¿Me podría pasar su dirección o su número de teléfono para ver si me puede dar una consulta o algo? Sí. Te los mando, bueno, ¿cómo le hago? El correo, si quieres, te lo dejo con la jefa. Y ya Bien. Sí, con Fanny si gusta y ya de ahí me pongo en contacto con usted. Ok, sale. Gracias, Bueno, profe. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, doc, se acuerda que le habíamos comentado a unas compañeras y yo que estamos haciendo un trabajo del cuestionario. Sí. No nos lo podría checar, no sé si se lo podríamos enviar por correo, ¿cómo nos lo podría checar? Sí, mándelo por correo. Sí, ok. Sí, yo creo, bueno, nada más, no sé qué tanto le surja en cuestión de tiempo, pero ahorita tengo mucho trabajo de revisión de tareas y estar concentrando calificaciones de los 2 exámenes y preparando el final que ya se viene en una semana. Entonces, no sé qué tanto le surja, pero yo lo voy checando. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno. Creo que tiene una pregunta en el chat.
de cuándo se recomienda el bypass gástrico. Ese era cuando la obesidad está en el IMC es mayor a 40, ¿no? Sí, es cuando, sí, exacto. Es cuando, en general la cirugía bariátrica es cuando es mayor de 40 o mayor de 35 cuando ya tienen alguna comorbilidad, es decir, cuando el paciente tiene más de 35 de índice de masa corporal y ya es diabético, hipertenso, tiene algún problema cardiovascular, entonces se recomienda mucho porque obviamente el beneficio supera el riesgo. Uh-huh. Fíjese que, doctor, con respecto a lo de manga gástrica bypass, hay un doctor en Guadalajara, que, bueno, así suben sus publicaciones, que sí de verdad, ha bajado personas incluso de 500 kilos, los ha bajado a 60 kilos con el bypass o manga gástrica. Y sí, él comentaba eso que pues sí se puede revertir un poco la diabetes, la hipertensión. Claro, claro, y sí tienen, digo, si se acuerdan de las clases anteriores, sí tiene una razón de ser, porque no nada más, anteriormente se usaba nada más el globo gástrico o el balón gástrico, entonces esto era muy poco útil porque finalmente el paciente, si no tenía dieta, volvía a aumentar su capacidad gástrica y de nada le servía. Entonces, pero estas nuevas cirugías del bypass, de la manga gástrica, además de que disminuyen la capacidad del estómago y por eso se llenan o se sacían más rápido, también esa conexión diferente que hacen en el intestino aumenta, digamos que el efecto incretina y lo que les hemos estado comentando del GLP-1, del GIP. Entonces, esto también desde el punto de vista metabólico y de los pacientes con diabetes o con prediabetes,